Sí, buenas tardes. Continuando con las conferencias de estas primeras jornadas virtuales STEAM, tenemos el placer de presentar a Gustavo Riestra con la conferencia Aprendizaje basado en proyectos y STEAM. Gustavo Riestra es el coordinador nacional del programa Cultura Científica de la Dirección de la Educación del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y responsable del área de educación en ciencias en el Museo de Historia Natural del Consejo de Educación Secundaria. Es egresado de la Facultad de Ciencias en la licenciatura en Ciencias Biológicas y máster en Ciencias por PEDECIVA. Tiene un diplomado como agente de cultura científica en el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es diplomado en Educación en Ciencias Naturales, Argentina, posgraduado en Biología Marina en Chile, Acuicultura Marina en España y Educación en Ciencia y Tecnología en Israel. Se desempeñó como investigador por más de 20 años, cuenta con más de 35 artículos publicados y decenas de resúmenes presentados en eventos científicos nacionales e internacionales. Realiza instancias de capacitación en Chile, Argentina, Colombia, México, Panamá, España y Estados Unidos, acerca del aprendizaje basado en proyectos y STEAM. Es asesor del Instituto de las Américas en Estados Unidos en el área STEAM. Bienvenido, Gustavo. Puedes iniciar tu presentación. Buenas tardes para todos y para todas. Antes que nada, me gustaría agradecer particularmente a Gladys, a Rosy, a María Eugenia y especialmente a María Noel Hernández por la invitación cursada. Me honran con esta distinción y esperemos saber aprovechar este tiempo que vamos a estar compartiendo para sacar algunas cosas que podamos luego utilizar en el desarrollo de nuestra praxis docente. Lamentablemente, por la cantidad de gente que es difícil hacerlo interactivo, cosa que para mí es fundamental, pero bueno, sabrán entender que esto es bastante tirano, pero también ustedes sabrán comprender que no es nada sencillo, ni nada alentador hablar con una computadora donde ve uno nombres detrás de un fondo negro y no sabe qué está pasando, que nos pasa a todos los docentes cuando damos clase, ¿no? No sabemos qué está pasando detrás de eso. Es complejo, pero bueno, obviamente que es un placer y si están listos, y voy a ir un poco contra la marcha de lo que plantearon las organizadoras hace un ratito, les voy a pedir que les voy a mostrar algo y les voy a pedir que pongan en el chat lo que les vaya pasando por la cabeza. Palabras, ¿sí? Palabras o pequeñas frases para yo poderlas ir leyendo de lo que les va dejando lo que yo les voy a pasar. ¿Alguien me iba a preguntar algo, perdón? ¿O alguna de las organizadoras? No, puedes continuar, Gustavo. Entonces seguimos. Perfecto. Reducir los contenidos. Yo digo, les voy a pasar algo ahora, que es un video, y necesito, dado que son muchos y no les puedo abrir la cámara y que me cuenten, necesito que a través del chat, o sea, de una manera fría, ustedes me transmitan qué es lo que les está pasando, qué les está pasando a ustedes cuando miran esto, ¿sí? No digo contenidos, digo qué les está pasando a ustedes cuando miran lo que les voy a mostrar, ¿ok? ¿Están listos? Bueno, creo que sí, que deben de estar listos. Sí, profe. Díganme si escuchan bien. Pongan buena música, pongan buen volumen y déjense llevar. ¿Tiene volumen? ¿Tiene sonido, Gustavo, el video? ¿Lo están escuchando? Muy poco lo escuchamos. Sí, ahora sí. Suban el volumen de ustedes, porque yo lo tengo al máximo. No se escucha bien, Gustavo.
Bien, ya por el chat han puesto un montón de cosas bien interesantes, que más que el chat me gustaría escucharlos. Ahora, les pregunto, seguramente muchos de ustedes estaban esperando que alguien comenzara a hablar para tomar notas con un PowerPoint. ¿Qué pasó? ¿Por qué les parece que empecé de esta manera? Alguien que se anime a hablar sucintamente. Hola. Hola. Quizás para descontracturar un poco, porque el tema de ver un PowerPoint como que no es tan ameno. Descontracturar un poco, perfecto. Lo que dijo la colega, ¿cómo te llamás? Leticia Costa. Leticia, lo que dijo Leticia, de alguna manera es uno de los objetivos que tenía planteados, el tema de descontracturar, porque estamos generalmente acostumbrados a ir a una conferencia, sentarnos, tomar un cuaderno, una lapicera y esperar a que nos hablen y tomar nota. En definitiva, ¿quién hace lo mismo? Los estudiantes. Nuestros estudiantes generalmente nos esperan listos para tomar nota. Ahora, es fundamental esto de romper el hielo, esto de romper las estructuras en las cuales estamos inmersos. Nosotros estamos inmersos en una estructura social, pero también una estructura educativa que nos va limitando un montón de accionares, ya sea desde nuestra propia formación, como también de los propios sistemas. De ahí la importancia... ¿De ahí? ¿Hola? Tengo un micrófono. De ahí la importancia de poderse tomar unos minutos los docentes para, antes de comenzar la clase, pensar justamente en un desencadenante, en un rompehielo, en algo que desarticule a nuestros estudiantes en lo que están esperando que nosotros hagamos. Ahora, por otro lado, también esto tiene mucho que ver con algo que ustedes pusieron en el chat, la emotividad, ¿sí? Y queremos ver un poquito la emotividad que tiene también su base en la filosofía clásica, que explicaba que el comienzo del proceso del conocimiento tenía una base fundamental en lo sensible del ser humano. Por otro lado, el principio aristotélico que dice nada hay en el entendimiento que no haya estado primero en los sentidos. Los griegos afirmaban la importancia de la memoria emocional. La importancia de la memoria emocional para poder fijar los aprendizajes como un mecanismo que potencia
la apropiación del conocimiento. Sentir es aprender, decían. Bueno, es fundamental buscar de alguna manera estrategias, herramientas que los docentes tenemos y muchas veces no lo sabemos usar o no nos damos cuenta para apelar a eso, al aspecto sensible, al aspecto emocional de nuestros estudiantes. Los verdaderos aprendizajes se basan en aquellos terrenos donde nosotros trabajamos primero la parte emocional. De hecho, si yo les preguntara a ustedes, que no lo voy a hacer porque son muchos, pero les largo el reto para que lo piensen o se lo anoten y lo piensen después, es ¿qué cosas ustedes recuerdan de su pasaje por el sistema educativo formal? No importa si fue inicial, primaria, media, universidad, pero ¿cuáles son aquellas cosas que más se acuerdan? Y traten de fijarse en qué están sustentadas, a ver si muchas de ellas no se sustentan en algún aspecto emocional. Algún profe o alguna profe que fue más cercana, que dio algunas palabras de aliento, que tuvo determinado gesto, que nos sacó a un trabajo de campo, en fin, una serie de estrategias, de herramientas que tenemos para poder justamente potenciar ese terreno donde luego se van a fijar los conocimientos, es considerado como fundamental, y no de ahora, sino de épocas remotas. Esto es lo que yo les decía, reconociendo las maneras de enseñar. Lo interesante acá hubiera sido que seamos menos para poder justamente trabajar y reflexionar juntos. Bien, ¿cuáles son las maneras de enseñar que nosotros tenemos y que aplicamos? Muchas somos conscientes de ellas, pero hay otras que las hacemos sin darnos cuenta. Un ejemplo que me pasó a mí, yo soy oceanógrafo, soy biólogo marino, y después de muchos años me encuentro con una estudiante que me dice, yo no recordaba, realmente no la recordaba, y me dice, gracias a usted, seguí oceanografía. Y yo dije, ¿y yo cuándo hablé de mi carrera en clase? Y no me acuerdo, francamente. Entonces, uno reflexiona cuántas cosas hacemos, cuántas cosas comunicamos, cuántas cosas ellos se enteran, que marca el trayecto de vida. Entonces, tener cuidado, porque así como uno puede marcar para bien, también puede marcar para mal. Y esto de reconocer las maneras de enseñar es fundamental. Davini, una autora que en el 2015 dice 10 formas de enseñar. Y no son las únicas 10, hay muchas más. Y yo les digo una cosa, según nuestros países, según las modas, pueden aparecer nuevas estrategias de enseñanza que cuando empezamos a rascar nos damos cuenta que no son tan nuevas ni tan innovadoras. Lo importante es que en nuestra clase nosotros tenemos una gran heterogeneidad de estudiantes, una heterogeneidad que tenemos que tratar de atender para que no deserten del sistema educativo o para no perderlos de cada una de nuestras clases, porque que estén sentados ahí no nos asegura que ellos nos estén siguiendo. Por lo tanto, la importancia como docentes, como profesionales de la educación que somos, de poder manejar, de poder tener sobre la mesa distintas formas, distintas metodologías que ayuden, estimulen y potencien la apropiación del conocimiento por parte de nuestros estudiantes. En este artículo se menciona transmisión significativa, el diálogo reflexivo, tan importante. Yo creo que es fundamental el diálogo reflexivo en todas las clases. Algo que Perkins decía, ¿no? Algo que Perkins de alguna manera también nos marcó muchísimo, ¿no? Con el aprendizaje pleno, el aprendizaje significativo, la importancia de trabajar el juego completo, decía él, ¿no? En donde el diálogo reflexivo tiene un significado muy, muy particular. Es el diálogo reflexivo que realmente es mutuo, es de ida y vuelta, donde crecemos docentes y estudiantes, unos con otros. Y como dice Paulo Freire, que nadie aprende de nadie, sino que todos aprendemos en comunidad. El cambio o conflicto conceptual, el inductivo básico, la investigación didáctica, estudios de casos, situación de problemas, demostraciones y ejercitación, las simulaciones, algo que ustedes estuvieron trabajando ayer
con PHNet, pero tantas otras que hay también en la vuelta y que tan importantes son y se pusieron de manifiesto con esto de la virtualidad, donde tuvimos que salir como montón de abogados a decir, bueno, y yo tengo que hacer un experimento, tengo que hacer ciencia, tengo que mover a los chiquilines de otra manera, y las simulaciones nos ayudaron muchísimo para modelar, para trabajar, para dejar que la cabeza reflexione, piense, explote. Porque en definitiva, profes, la educación jamás debiera estar en equilibrio. La educación debiera estar en continua revolución. Y para eso tenemos que estar preparados. Aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en proyectos, STEAM, en fin, como ustedes ven, faltan un montón de otras estrategias didácticas, metodologías didácticas que han sido implementadas y que son implementadas en el aula. Este trabajo menciona estas 10 y me parece importante también para circunscribir lo que vamos a trabajar ahora después, que sepamos que no son las únicas, sino que hay un montón en la vuelta que juegan roles importantes al momento del aprendizaje. Ahora bien, esto del aprendizaje basado en proyectos que se une íntimamente con la metodología STEAM, porque son metodologías activas. Y metodologías activas son las que tenemos justamente que buscar en estos tiempos para que nuestros estudiantes estén en el sistema educativo, estén comprometidos y encuentren de alguna manera las 3 patas que Mérieux habla sobre el aprendizaje y particularmente sobre los retos de enseñar. Mérieux nos dice en los retos de enseñar que hay 3 pilares que son los que sustentan la educación. Uno es la función didáctica, que permite la apropiación del conocimiento. La apropiación del conocimiento. Una cosa es adquirir el conocimiento y otra es apropiarnos del conocimiento. Yo puedo adquirirlo, pero no sé cómo utilizarlo. Entonces, qué importante es que nuestros estudiantes no solamente adquieran, sino que se apropien del conocimiento, que sean capaces de utilizarlo después en su vida diaria, capaces de tender puentes con la vida real, capaces de fortalecerlos, de generar raíces para que esos conocimientos no queden en una evaluación escrita y luego desaparezcan. Por otro lado, Mérieux nos habla de la función emancipadora, ¿no? Que es aquella que permite progresivamente establecer procedimientos efectivos para la resolución de problemas, para la resolución de proyectos. Y la última, pero no por última, ahí me parece más que importante, es la que Mérieux menciona como función erótica. La función erótica es el deseo de saber, el deseo de aprender, algo que en nuestras aulas, en América Latina, se ha perdido. Aquellos que hemos tenido oportunidad de visitar diversos países, hemos visto cómo se ha perdido a nivel internacional. Se está recuperando ahora en muchos lugares, pero qué importante es que los estudiantes tengan ese pilar que Mérieux menciona como la función erótica, el deseo del saber a flor de piel. Ahora, ahí jugamos un rol importante nosotros. ¿Cómo motivamos a nuestros estudiantes para que realmente ese pilar no desaparezca y no termine siendo una mera complacencia a nosotros para poder superar un test, un parcial, un escrito o un examen? Lo importante es demostrar el valor que tiene el conocimiento, y mucho más hoy en día. Un conocimiento que crece exponencialmente, porque antes, en el siglo pasado, se dice que el conocimiento crecía 6 veces cada 6 meses. Hoy en día, en un mes, se dice que tiene un crecimiento que es por miles. Entonces, qué difícil que es para nosotros, los docentes que queremos estar actualizados, poder seguir ese training. Claro que es imposible. Ahora, si un estudiante está motivado, un estudiante está interesado en una temática, va a saber mucho más que nosotros, porque va a ir directo al punto que le interesa. Y eso es lo que tenemos que promover también de nuestras aulas, y eso favorece muchísimo la utilización de metodologías activas, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos y STEAM, en su sigla de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática, que ustedes ya vienen trabajando hace bastante tiempo, y me consta que también muchos de ustedes ya lo están implementando a nivel áurico. Ahora bien, algo a tener en cuenta. Muchas veces en nuestro continente aparecen, según las rachas, determinados vientos que nos dicen, bueno, ahora hay que trabajar en esto.
Y nosotros lo vemos como cosas nuevas. Y es importante también como docentes cuestionarnos de dónde vienen muchas de estas metodologías, estas estrategias. ABP, por ejemplo, no tiene nada de nuevo. Es una escuela que fue formada por Dewey, la escuela nueva, como un dispositivo de la enseñanza formal. Y esto es hacia fines del 1800, que él implementa esta escuela nueva para la universidad en Francia. Alguien que lo siguió a Dewey, que es su alumno predilecto, Kilpatrick, lo lleva años más tarde a Estados Unidos y lo empieza a implementar, haciéndole ajustes primarios en lo que son las escuelas de educación media. Miren que estamos hablando fines de 1800, principios de 1900. Nosotros estamos ahora ya en el siglo XX, estamos hablando en el 2021, por no decirles el 2022, y estamos hablando de esto. Pero también esto tiene una raíz importante, ideas filosóficas y pedagógicas que lo inspiraron, como la de Sócrates, Vittorino de Feltre, Comenio, Rabelais, Rousseau, Pestalozzi, en fin, entre otros, que dieron sustento, dieron base al aprendizaje basado en proyectos. Pero algo fundamental es que esto conecta al estudiante con la práctica. Pero no solamente, colegas, conecta al estudiante con la práctica, sino que tiende el puente de conectar al estudiante con la vida real, algo que también es fundamental. La conexión de la teoría con la práctica es algo imperioso. Como dicen los franceses, la main de la pâte, las manos a la masa. Y yo agregaría algo más, porque no es solamente las manos a la masa, es las manos a la masa y cerebros a pensar. Porque yo puedo hacer mucho con las manos, pero el cerebro tiene que estar reflexionando, tiene que estar pensando continuamente. Y en esto hay algo fundamental, que nosotros los docentes nos debemos cuestionar a diario. ¿Qué tipo de docente queremos ser nosotros? ¿Qué tipo de docente soy para la formación de las personas que me toca hoy en día y que lo vamos a ver dentro de un ratito? Por otro lado, el trabajo en aprendizaje basado en proyectos tiene otra base muy sólida, que es la integración de contenidos, el trabajo en interdisciplina e interacción entre pares. Esto es algo fundamental, potencia la interdisciplina, como lo hace STEAM. Son metodologías que potencian el trabajo interdisciplinar y es algo fundamental desde nuestras aulas poder apuntar a eso, a un trabajo en interdisciplina. Lo que no quiere decir que si yo soy un docente de tal asignatura y que tengo que dar contenidos específicos de asignatura, los deje de lado. No, los tenemos que dar esos contenidos, pero también tenemos que buscar el equilibrio entre los contenidos que tenemos que dar por nuestra materia y cómo los integro a una visión interdisciplinar, que es algo fundamental para arraigar el conocimiento en la vida de nuestros estudiantes. No olvidarnos cuál es nuestra principal función como docentes. Hace años se decía que la principal función de los docentes era enseñar. Hoy en día, la función de los docentes es formar a los ciudadanos y a las ciudadanas del siglo XXI. Nada más ni nada menos. Formar ciudadanía. Y en eso nos tenemos que abocar. Ahora bien, el aprendizaje basado en proyectos es una metodología plausible de ser llevada a la práctica. Ya hay muchos estudios al respecto, al igual que STEAM. STEAM es mucho más, ya lo habrán visto, mucho más reciente en el tiempo, pero no por eso menos importante. Y ambas se complementan muchísimo, si bien son diferentes y tienen objetivos diferentes. En el caso del ABP, es una metodología, como ya dijimos, una estrategia educativa activa, donde el aprendizaje está centrado en el estudiante, y eso es algo importante. Hay que dejar de lado algo que desde el discurso muchos lo tenemos, pero cuando vamos al aula lo seguimos practicando. Seguimos viendo que el docente sigue teniendo un rol activo y el estudiante un rol pasivo. No, es importante que el estudiante entienda que tiene un rol activo en la apropiación del conocimiento, en la construcción de ese conocimiento. Nosotros tenemos que acompañar, facilitar, tenemos que ser mentores. No debemos dejar nuestro rol, sin lugar a dudas, pero desde otro plano, que no es ni más ni menos importante, sino acompañar ese proceso. Potenciar el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, son cosas fundamentales en esto de trabajo ABP, de trabajo STEAM, que se dan la mano en muchos aspectos. Potencia este tipo de trabajo que es tan necesario en el siglo XXI. De hecho, muchas empresas internacionales
justamente cuando les hacen ese pasaje por equipos de psicólogos, tratan de ver si esa persona es capaz de trabajar en equipo, de tener un trabajo cooperativo, colaborativo o no, en función de determinados indicadores. Por eso la importancia también de que parta esto desde nuestras aulas. Ahora, profes, para que ellos trabajen de esta manera, nos tienen que ver indiscutiblemente a nosotros, trabajando también de esta manera. Porque yo veo muchos colegas en distintos países que dicen, porque yo hago que mis estudiantes trabajan en equipo, pero cuando uno ve cómo trabaja el docente, trabaja a puertas cerradas. Entonces, no solamente es lo que digo, sino lo que ellos ven. Recuerden la pirámide de Dale, cuánto incide lo que uno habla, cuánto se recepciona por otra persona lo que uno habla, o cuánto entra por los ojos. Y es mucho más lo que entra por los ojos que lo que entra por los oídos. Entonces, tener cuidado con esas cosas. En esto también es importante, porque tanto STEAM como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, potencian, fomentan el desarrollo de competencias y habilidades tan importantes para el siglo XXI. Es fundamental tener claro que eso son insumos que le estamos dando a estos ciudadanos, a estas ciudadanas que se tienen que luego desempeñar en un siglo bien complejo. Y plantear desafíos que estimulen y motiven a los estudiantes en una búsqueda constante, en la búsqueda hacia el conocimiento. Eso que Mériès dice, el pilar didáctico, otro pilar también fundamental. El pilar de encontrar el gusto por aprender, el gusto por el conocimiento en sí mismo. Y generar puentes a la vida diaria, tan importante en ese sentido. Pero el desafío es algo que debemos plantearnos como estrategia de punto de partida en nuestras aulas. ¿Cómo desafiar a los estudiantes? Ahora, también hay desconciertos, porque nadie pinta esto color de rosa. No hay ninguna metodología que nos puedan vender espejitos de colores diciendo, esta es la maravilla, porque no es cierto. Uno empieza a rascar y todas tienen cosas muy positivas, pero también hay aspectos que nos desconciertan o aspectos que uno tiene que analizarlos. Por ejemplo, ¿es posible trabajar contenidos mediante ABP? Esa es una pregunta que nos hacen mucho los docentes. Sí, claro que sí, pero no olvidarse, por ejemplo, en Uruguay, nosotros en formación docente todavía no tenemos una concepción de la formación básica que apunte a estas metodologías activas como por ejemplo ABP, como por ejemplo STEAM, entre otras tantas. Entonces, es importante que el discurso se empiece a acompañar de procesos concretos, donde un estudiante, ya sea de educación media, ya sea de formación docente, pueda ver cómo un docente implementa esto en el aula. Deja de hablar tanto y se pone a hacerlo. Entonces ahí entra de una manera diferente. Por otro lado también, la dificultad organizativa en cuanto a darle una conexión con la vida real. Para eso, primero, tenemos que saber cuáles son los intereses de los estudiantes. En el caso mío, por ejemplo, cuando tenía docencia directa, yo me tomaba la primera semana de clase para escucharlos, para preguntarles qué les interesaba, dónde estaba su cabeza, cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus problemas. Y siempre aparecen aquellos salvadores para empezar a trabajar. Tal vez no en el orden que nos ponen los programas, pero sí los contenidos que vamos a tener que abordar durante el año, muchos de ellos están en esos problemas que ellos manifiestan. Entonces también es una estrategia empezar con esos problemas que ellos coinciden, que son de la mayoría y que están motivados y que les gustaría llegar a alguna respuesta, a alguna solución. Y eso generalmente se trabaja interdisciplinarmente. Esto del trabajo STEAM, del trabajo en aprendizaje basado en proyectos, de trabajar en investigación, en indagación, apunta mucho a fortalecernos con otros, con colegas, cosa que tampoco estamos muy acostumbrados. Se dice que hay que trabajar en duplas. En Uruguay ya estamos trabajando en duplas en muchas de las instituciones, pero cuesta. Distamos mucho todavía de lo que es óptimo, cuesta mucho, pero hay que lograrlo. Trabajar con otros. Ahora, por otro lado, está lo que nos dice Llorente y tal, en cuanto al aprendizaje basado en proyectos y el estímulo al fomento de competencias. Y él habla
A diferencia de Mériès, que habla de pilares, él habla de dimensiones, habla de la dimensión conceptual, que son los contenidos, es lo que podríamos llamar el pilar didáctico de Mériès. Por otro lado, la dimensión epistémica, la interpretación de datos en función de modelos explicativos, intercambio de ideas, la socialización, es lo que de alguna manera Mériès se refiere como a la función emancipadora. Y por otro lado, la dimensión procedimental, que es esa de las manos a la masa y cerebros a pensar, diseñar experimentos, registrar datos y evidencias, analizar datos, comunicar científicamente, pero ojo, porque cuando hablamos de competencias científicas o hablamos de comunicar científicamente, no estamos hablando de que nuestros estudiantes se transformen en científicos, sino que estamos hablando de competencias científicas, que son para la vida y que de alguna manera debieran tener todos los ciudadanos y ciudadanas de una sociedad, porque son aquellas que hacen a la formación, a la idiosincrasia de las distintas sociedades. Estas competencias del siglo XXI, que también ahora mucho más modernas, las estructuran de otras maneras, como por ejemplo maneras de trabajar, maneras de vivir el mundo, herramientas para trabajar, maneras de pensar. Y ahí tenemos pensamiento computacional, ¿no? Algo tan importante que está en boga, que en nuestros países se está trabajando muchísimo al respecto. Pero por otro lado, algo no menor, pensamiento crítico, pensamiento reflexivo. ¿Estimulamos pensamiento crítico? ¿O somos criticones por naturaleza? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Criticamos por criticar o tenemos elementos? Entonces, qué importante que es, por ejemplo, utilizar estrategias como los 6 sombreros de Del Bono, una estrategia muy interesante para trabajar la escalera de la metacognición, donde esto del pensamiento crítico y reflexivo se pone en juego. Nuestros estudiantes cobran distintos roles y en ese planteo de un tema en particular que tienen que llevar adelante, ellos tienen distintos roles y tienen que defenderlo. Más allá de que personalmente estén en desacuerdo, en el juego ellos toman roles de villanos, roles de empresarios, roles de políticos, y tienen que tener fundamentos, tienen que buscar esos fundamentos. ¿A qué apunta esto? Justamente a potenciar el pensamiento crítico, pero basado en evidencias, basado en datos, basado en registros, en el análisis de información. La toma de decisiones no así porque sí, sino con fundamentos, basado en un pensamiento crítico. Las maneras de trabajar, la comunicación cobra un rol trascendental. Cuando yo entré a la universidad en esa época, no se hablaba tanto de la comunicación. Se decía que el método científico terminaba en las conclusiones. Hoy en día la comunicación es parte de esa metodología de investigación. No se concibe un proyecto de investigación que no sea comunicado a los distintos grupos, ya sea a los pares como también a la comunidad. El trabajo colaborativo, cooperativo, el trabajo en equipo, ¿no? Maneras de vivir el mundo. Bien, distintas formas, vida y profesión, responsabilidad personal y social, ciudadanía local y global, herramientas para trabajar, alfabetización informacional, algo fundamental. El uso de las TIC es algo también fundamental. Algo fundamental en el cual muchas generaciones como la mía nos tuvimos que salir de apuro a ver cómo se trabajaba con esto, porque nosotros no nacimos con esto bajo el brazo, como los chicos hoy, que tienen una computadora, el acceso a las redes y a un montón de cosas. Pero es importante el trabajar las competencias como también dice Fuhrman y Podestá, muchos de ustedes muy conocida porque es coterránea, la observación y la descripción, que también la menciona el cuadro anterior, formulación de preguntas. Eso es tan importante, profes, en nuestras aulas, no importa de la asignatura que sea. Yo escuché ayer a algunos profes que decían, qué lástima que no hay esto para educación física, o esto para historia, o esto para tal materia. Las preguntas deben surgir en todas las asignaturas. Cuestionarse es algo importante. ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué se hace esto otro? El diseño y realización de experimentos concretos, puntuales, que ayer cuando el profe de educación física dijo, ay, qué lástima que esto de PHNet no hay de educación física, y yo decía, uy, se me ocurren un montón de cosas para hacer en educación física, experimental, sin tener necesariamente un simulador como eso es tan lindo, una plataforma de esas que es bellísima, pero bueno, uno no puede pedirle todo tampoco a las plataformas que hoy tenemos. Tenemos que ir buscando estrategias y no quejarnos. Entonces es importante buscar, indagar. Hoy en día aparece en TikTok un montón de propuestas bien interesantes que van a todas las asignaturas. El interpretar textos. Nos ha pasado el año pasado que salimos a dar unos talleres con inspectores de educación secundaria de mi país,
en distintos liceos, y yo llevé un recibo de lo que viene a ser para Uruguay la empresa de energía eléctrica, que usa una gráfica para ver cómo varía el consumo de energía en tu casa durante los distintos meses. Y es interesantísimo. Y cuando se lo presento a los chicos para trabajar en eso, me encuentro que muchos no sabían leer las gráficas. Cuando les digo, ¿qué interpretan de estos recibos? Lo que interpretaban era que fulano gastaba más o menos que otro, llegaban a ver el precio, pero la gráfica quedaba de lado. Entonces, qué importante que es saber interpretar gráficos, textos, que hoy en día además están en todos lados, lo vemos en los diarios, en revistas, en un montón de cosas. No es nuevo, hace tiempo, pero importante traerlo al aula y empezar a construir desde lo que es la estructura de cada uno de estas, pero también la interpretación, cómo interpreto después un gráfico. ¿Qué tipo de gráfico me sirve más para este tipo de datos que tengo? ¿Un gráfico de tortas? ¿Un gráfico de barras? ¿Un gráfico de líneas? En fin, hay un montón de cosas para trabajar en ese sentido, pero las habilidades también son importantes. Importante trabajar habilidades del siglo XXI, que la UNESCO, este es un cuadrito de la UNESCO, menciona dominios, información, comunicación y compromiso socioético, y después los subdivide en subdominios, y habla de variables, que serían las habilidades per se que estamos mencionando, de las cuales ustedes verán que algunas de ellas ya las hablamos en competencias, como el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la responsabilidad, ciudadanía digital, ¿no? Algo tan importante hoy en día, el trabajo en equipo, trabajo cooperativo, en fin, entre otros. Cosas que las vamos a ver reiteradas, pero que tenemos que preguntarnos, ¿y en clase yo lo trabajo? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo podría potenciar más a través de una BP, de un STEAM, este tipo de herramientas y habilidades que hace a la formación de ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI? Ahora bien, no sentirnos solos en cuanto a esto de la BP, porque tiene un asidero internacional que ya está en acuerdos en las agendas. Uno es la propuesta pedagógica de la Agenda Educativa 2030 de la UNESCO y los lineamientos de las Naciones Unidas, de promover un mundo en clave de sustentabilidad. Pero por otro lado también los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que el número 4 particularmente hace mención explícito a este tipo de trabajos, junto con las metas iberoamericanas 2021 de la OEI. Cosas que nos dan sostén, nos dan cuerpo. Esto no viene como un verticalazo, tiene un asidero. Claro, nosotros podemos no estar formados en este sentido, entonces tenemos que salir a formarnos como profesionales de educación que somos, porque todos somos muy jóvenes y nos va a pasar esto varias veces en nuestra carrera como docentes, que aparezcan metodologías que no estemos formados para ellas y que tengamos que salir a hacer una formación. Formación que luego veremos en conjunto con ellos. Ahora bien, tipos de proyecto. Hay distintos tipos de proyectos. Les pido a los organizadores si me pueden decir con el atraso que iniciamos hasta qué hora yo podría hablar, sabiendo que a las 4 hay otra charla. Gladys, Rosy, María Eugenia, María Noel, ¿hasta qué hora yo podría hablar? Digo, y así me ajusto. Podría ser hasta las 4, hasta las 3:50 de tu hora, pero ya estamos casi. Podría ser ya estamos a las 4. Casi. Podría ser hasta las 4. Voy a tratar de apurarme para ver si podemos suplir un poco el atraso en el inicio, ¿sí? Bien, pero a las 4 sí trato de redondear como llegue. Entonces, profes, hay distintos tipos de proyectos, ¿sí? Esto no quiere decir que hay unos mejores que otros, sino que son distintos tipos de proyectos. El tema es, como docentes, como profesionales de educación, ¿cuál elijo para trabajar estos temas? Para trabajar interdisciplinarmente, para trabajarlo junto a STEAM. ¿Cuál elijo? Hay proyectos de producto que proponen la realización de algo concreto. En general, son aquellos que están más vinculados a la tecnología. Proyectos, resolución de problemas, por ejemplo, aprendizaje basado en problemas, implica el análisis de una situación y llegar a obtener soluciones para esa situación, problema que se nos plantea. Proyectos de intervención, la mayoría en América Latina por lejos, son aquellos que tienen nuestros estudiantes de decir, uy, nos interesa dar una solución a la alimentación saludable en nuestro colegio. Queremos buscar un mejor uso para la plaza pública que está enfrente del liceo.
Cosas de esas, son proyectos de intervención muy buenos, que también permitiría trabajar desde un enfoque STEAM, desde un aprendizaje basado en proyectos, pero bueno, sepamos de que hay diferencias entre uno y otros. No hay uno mejor que otro, sino que la estrategia está como docentes en buscar aquellos que estimulen más a los estudiantes, y también en función de los tiempos que tenemos. Y tenemos los otros que son el aprendizaje basado en proyectos a través de investigación, a través de indagación, que son los que por lo menos en Uruguay estamos tratando de propiciar más a nivel de clubes de ciencia, a nivel de sistema educativo formal, ahora desde hace 2 años que estamos trabajando en conjunto con educación secundaria. Esto de profundizar en el conocimiento sobre situaciones, problemas que ameritan una investigación, una indagación, para obtener conocimientos que capaz que todavía no se saben, o si se saben, son muy pocos. Ahora, importante en esto, tener en cuenta que se basa en 3 grandes fases. La fase de creación, la de validación y la última, a no olvidarnos, que es la comunicación. La comunicación es sumamente importante. Importante que nuestros alumnos también entiendan que dentro de un proceso de trabajo de ABP, de trabajo STEAM o cualquier metodología que ustedes utilicen, tiene que haber una comunicación. Y esa comunicación puede ser muy variada. Hoy en día las redes sociales y son plataformas para poder difundir a través de lo que es las redes sociales, a través de lo que son los blogs, a través de el WhatsApp, a través de, en fin, un montón de cosas que son sumamente interesantes y muy cercanas a ellos sobre todo. Ahora bien, acá nos encontramos con una abrupta situación. Nosotros somos como una biblioteca, tenemos un montón de libros. Estos libros metafóricamente serían nuestros conocimientos, porque fuimos formados para dar conocimientos. Y acá dice, me imagino que hay un montón de respuestas, dice la niña. Y ella misma dice, pero todavía no tengo las preguntas. ¿Y esto hacia dónde vamos? Hacia que nosotros, docentes, muchas veces preparamos las clases con mucho ahínco, con mucha pasión, con muchas ganas, que no nos debe faltar nunca esas ganas, esa motivación, esa pasión por enseñar. Porque si por algo elegimos esta carrera es porque somos pasionales. Y si alguna vez perdemos la pasión, la motivación, los invito a pensar si queremos seguir en esta carrera o debiéramos dar un paso al costado. Porque no nos olvidemos, estamos formando a los ciudadanos del futuro. Entonces, cuán importante es tener claro qué es lo que yo quiero enseñar, pero cómo voy a comenzar el proceso para que ellos realmente obtengan ese conocimiento es lo fundamental. Si yo no provoco desafíos, no provoco lo que Meri decía, esa seducción por el aprendizaje, va a terminar siendo una clase tradicional, va a terminar siendo una clase donde yo hablo y poca recepción voy a tener por parte de los estudiantes. Entonces, cuidado con eso, cuidado con este tipo de cosas que pasan a menudo. Y hay muchas formas de empezar clases. Yo quería compartir con ustedes un libro que se llama justamente Notas de cocina de Leonardo da Vinci. Y les digo esto, dice, de las posibilidades del cucurucho. Me pregunto si ciertos alimentos podrían servirse y comerse en el interior de un cucurucho. La sopa, en lugar de derramarse sobre tablas de madera, como es costumbre en la mesa de mi señor Ludovico, mejoraría de servirse en un tal recipiente, y también la mesa. Mas, ¿con qué sustancia habría que fabricarse el cucurucho? ¿Con mazapán? ¿Con polenta? ¿O habría de ser de madera? Esto, que es un texto muy pequeño, yo se los leí un viernes a mis estudiantes y tocó el timbre, no pude decirles más nada. El día lunes, que volvimos a encontrarnos, entraron corriendo a clase. Yo dije, acá pasó algo, los rezongaron, están en penitencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿cómo que pasó? No nos rezongaron. Y esta forma de entrar a clase así tan rápida, profe, miren lo que hicimos. Y empezaron a llover cucuruchos. Habían estado el fin de semana haciendo cucuruchos. Yo no les había pedido eso. Entonces, hay un pedido de resiliencia para el profe que no sabía qué hacer, porque les tengo que ser sinceros, no sabía qué hacer. En el principio decir, ¿qué hago con todo este material? No los puedo pinchar, pero por otro lado puede ser una mina de oro. Terminó siendo una mina de oro, porque ahí empecé a trabajar materiales de cucurucho, pues les dije, ¿y esta diversidad de cucuruchos qué nos puede estar diciendo? Y empezaron a plantearse preguntas. Algunas de ellas preguntas que permitían hacer investigaciones, otras que eran preguntas para reflexionar.
Y eso es lo interesante, preguntas que conduzcan a la reflexión, no preguntas cerradas, no preguntas que están en Google, sino preguntas que ayuden a reflexionar a nuestros estudiantes. Terminé trabajando STEAM con esto del cucurucho. Fue formidable, pero no me dan los tiempos para seguir relatando y contándoles esta experiencia. Ahora, algo importante, profes, nosotros estamos acostumbrados a ser generalistas. Cuanto más, mejor. Yo les digo una cosa, cuanto menos es más. Y para eso, una regla que me enseñaron en la universidad, la regla de la especificidad. Ya tengo el tema, contaminación, un ejemplo, ¿no? Ser específicos, ser más específicos, ser todavía más específico, y si no alcanza, ser más específico aún. Un ejemplo concreto para bajar esto a tierra. Contaminación fue el tema que eligieron los chiquilines, y muchas veces vemos en las ferias de ciencia, trabajamos en contaminación. Sí, pero es muy amplio contaminación. Hay que ser más específico. Por ejemplo, contaminación en el lago del parque. Ah, bien, ya ahí empezamos en un efecto embudo, de lo grande a lo particular. Más específico, contaminación provocada por nitratos aplicados a las flores del parque. Miren cómo vamos cerrando. Todavía más específicos, ¿cómo podemos comparar los valores de nitratos en el lago del parque antes, durante y después de llover? Fundamental. Fundamental utilizar, cuando uno trabaja BP, cuando uno trabaja STEAM, tener claro cuáles son los objetivos pedagógicos que yo persigo como docente, cuáles son las competencias y habilidades que quiero trabajar en este desarrollo, pero también focalizar. ¿Dónde está el foco? ¿Por qué? Porque van a surgir un montón de propuestas de nuestros estudiantes y están motivados, y el árbol empieza a ramificarse. Y si nosotros no somos conscientes de dónde ponemos el foco, nos empezamos a ramificar, y nos parece que esto es inabarcable. Nos parece que es imposible trabajar en ABP, trabajar en STEAM, porque no nos dan los tiempos. Y no es así, es un tema de saber jerarquizar los tiempos. Un buen uso de los tiempos es algo importante. Es una materia que nos deben desde la formación. ¿Cómo jerarquizar los tiempos? Por eso es tan importante trabajar con nuestros estudiantes, jerarquizar los tiempos. Hay distintos tipos de preguntas y estas preguntas están más abocadas a lo que es trabajar la escalera de la metacognición, algo tan importante en la educación de hoy en día. Hacer visible el pensamiento, decía Perkins. ¿Cómo es que razono? ¿Cómo es que pienso? ¿Por qué sirve eso? Porque eso nos ayuda. Eso nos ayuda, de alguna manera, a cometer menos errores en un futuro. Si yo sé cómo pienso y me equivoqué, que está bien, es parte del proceso, no es pecaminoso. El error, el fracaso, no es pecaminoso, es parte del proceso, es parte diaria, es parte de toda la vida de nosotros. Entonces, asumirlo como tal y aprender sobre eso. ¿Y cómo voy a aprender? En función de hacer visible el pensamiento, de reflexionar sobre él. Y este tipo de preguntas, si ustedes ven, van de las más sencillas a preguntas que justamente potencian la metacognición en nuestros estudiantes. Ahora, las preguntas, para que sean preguntas de pensar, investigables, dijimos que no pueden ser cerradas, que no se contesten con sí o con no, tienen que ser preguntas abiertas, abiertas y acotadas, para que no pase eso del árbol. Tienen que tener un trabajo de investigación, un trabajo de campo. Ese trabajo de campo es diverso. Cuando digo campo no quiere decir que tengo que sacarlos a un lago, a un lugar para hacer un muestreo, que está bueno, está buenísimo, pero no siempre podemos. Puede ser una encuesta, puede ser llamada telefónica, puede ser el uso de redes, puedo hacerlo desde el aula, en fin. No se responde con el marco teórico, no hay investigaciones previas, por eso la importancia de acotarlo. Es comparable la importancia de la metodología, formulada en términos sencillos, contextualizada, que sea atractiva, la motivación es algo fundamental. Miren cómo hacemos para poder cambiar una pregunta, un velero con velas triangulares, ¿navegará más rápido? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Yo esperaría que me contesten sí o no, es una pregunta cerrada. Miren cómo hacemos para cambiarla a una pregunta de investigación. ¿Qué efecto tendría cambiar la forma de una vela de un velero de 5 metros en la distancia que viaje el bote en 1 minuto? Observen cómo de la primera pregunta cambiamos a la segunda. ¿Cuál es la diferencia? Que en la segunda incluimos variables, incluimos constantes. Eso induce a la investigación.
La fase de validación es muy rica. Tiene la parte de diseñar experimentos, la recolección de datos, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a obtener. Cuidado con la metodología. La metodología tiene que ser transcripta cuando hacemos una comunicación de una manera fidedigna, que otra persona de otro lugar pueda hacerla tal cual, para comparar los resultados. El tema de que sea comparable, como dijimos con la diapositiva anterior, es algo fundamental. Después empezamos a obtener datos en ese ABP, en ese proceso. Bien, esos datos, ¿cómo los sistematizamos? ¿Qué tipo de forma vamos a mostrarlos? ¿Va a ser a través de gráficas, tablas, en fin, etcétera? Y tenemos los datos, los resultados, ¿no? Si hubiera tiempo y les podía ver la cara, les diría qué resultados obtuvimos de este experimento. Y es muy gracioso las cosas que surgen. Los chicos contestan lo que uno intenta preguntar, los adultos no, nos vamos por las ramas, pero es bien interesante. O sea, si 2 más 2 me dio 5, el resultado es 5. Para mí, estudiantes de ustedes. Y ustedes tienen que respetar mi resultado. Lo importante es que me ayuden a ver el error sin decírmelo, porque generalmente no está mal, o levantamos una ceja. En fin, la comunicación no verbal de los docentes es terrible e induce muchas veces a que los estudiantes no realicen un verdadero proceso de aprendizaje. La discusión es algo formidable en los ABP y es un espacio donde hay que dejarlos a ellos para poder explorar, para poder indagar qué pasó con mi investigación, por qué del huevo salió un elefante, por qué me dio 5 de 2 más 2, qué es lo que pasó. Vuelvo a la pregunta, voy y vengo hacia atrás, hacia adelante permanentemente, y eso es lo que hace rico a esta línea de construcción del conocimiento. Y tener cuidado con algo, profes, que son las conclusiones. Como adultos, porque nos pasa a todos, en todos nuestros países pasa, que uno siente lo siguiente: un físico y un químico iban al océano por primera vez, y un biólogo. El físico vio el océano y estaba fascinado por las olas. Dijo que quería hacer investigación de la dinámica de las olas, caminó y metiéndose al océano se ahogó y nunca regresó. El biólogo dijo que quería hacer una investigación de la flora y fauna dentro del océano. Él tampoco regresó. El químico esperó y después de largo rato escribió la observación. El físico y el biólogo son solubles en el agua del océano. En fin, cuidado con las conclusiones. Somos muy rápidos para hacer conclusiones. Cuidado en que nos sostenemos. Bien, esto para mostrarles un poco el trayecto de un ABP, cómo sería, es lo que fuimos hablando, no olvidarnos nunca de la divulgación científica. Y para terminar, quiero compartir con ustedes este video. Gustavo, Sí. ya tenemos el otro conferencista. Ok. En la selva hubo un gran incendio. Mil disculpas por la tardanza en empezar. No, discúlpanos tú, que bueno, muchas tuvimos gracias. un tema ahí de ingresar. Disculpa que no pudimos compartir ese video, pero va a estar en la web si tú nos lo facilitas. Y ya los participantes que hay 547 conectados. Es de Argentina. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Yo estoy escuchando perfecto. Sí. Noel, estoy buscando a Luis Ángel en los participantes. ¿Podemos ver el video? Si es con el mismo link, no lo veo dentro. Es decir, que podemos ver el video en lo que quizá le ha pasado algo también. Disculpa, ¿Me dan el ok entonces? Sí, ok. Sí. Perfecto. Profes, los invito a ver esto. La fábula del colibrí? Es cortito. Cuenta que en la selva hubo un gran incendio y todos los animales huyeron en la estampida. Todos no, todos menos uno. El colibrí iba y venía hacia el fuego, iba y venía. El tigre al venir de nuevo hacia el fuego lo para y le dice: colibrí, ¿qué haces? ¿Por qué no ves como todos nosotros en vez de ir de nuevo hacia el fuego? El colibrí agotado va y le dice: lo que pasa es que voy hasta el lago, cargo agua en mi pico, la traigo y la suelto sobre el fuego. Y el tigre va y le pregunta: ¿y vos te crees que haciendo eso vas a lograr apagar el incendio? El colibrí le responde: yo no sé si voy a apagar el incendio, pero estoy haciendo mi parte. En eso el colibrí y los docentes nos parecemos, ¿verdad? Yo no sé si vamos a cambiar el mundo educando de a un alumno a la vez, pero estamos haciendo nuestra parte. Créanme que hay un lugar repleto de colibríes que están haciendo su parte, aportando solidariamente un granito de arena para que nuestros sueños puedan ser posibles. Porque al final de cuentas, nosotros también tenemos sueños. Bueno, era un video cortito para dejar reflexionando. Muchísimas gracias, profe. Lamento esto de que sea un monólogo, no es lo que me gusta, lo que acostumbro, pero
Ojalá hayamos podido aportar algo. Estoy a las órdenes para lo que quieran. Me encuentran en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Tienen el mail. Para lo que pueda ayudarlos, obviamente María Noel tiene todos mis datos también. Así que un gusto, profes, no sé. Me quedé con un montón de cosas. Gustavo. Sí, nosotros también. Gracias de parte de los 550 que estamos participando en esta conferencia. No dio tiempo para preguntas, pero me comprometo a trasladarle todas las preguntas que ustedes realizaron a Gustavo y después compartir las respuestas a través de lo que es la página de las jornadas. Y bueno, queda a disposición todo el material y la grabación de la conferencia a partir de las semanas próximas, y agradecerle a Gustavo, es un placer haber podido compartir un poquito de toda tu experiencia y tu sabiduría con nosotros, así que muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer, agradezco a las organizadoras nuevamente y sobre todo a estos 500 y pico de colegas de toda Latinoamérica que se tomaron el tiempo para escucharnos. Profes, no se olviden que ustedes, en nuestras manos está la posibilidad de cambiar el mundo. Seamos colibríes en nuestras aulas para poder ser cada vez más colibríes a nivel internacional. Y no se olviden algo que no hablamos. Todo esto es posible si somos capaces de cambiar la evaluación. Si seguimos pensando en STEAM, seguimos pensando en ABP y seguimos poniendo exámenes tradicionales, estamos fallando. Eso se los dejo picando como pelota en el fútbol. Cuidado, si queremos ABP, queremos STEAM, la evaluación tiene que ser diferente. Gracias, profes. Gracias, Gustavo, de forma especial. Y nos disculpas porque no, ¿sabes qué? Si Luis Ángel está por ahí, puede hablar. Si no, podemos hacerle algunas preguntas a Gustavo porque no veo a Luis Ángel conectado. No sé si ustedes lo ven, pero le estoy escribiendo y no me responde. Bueno, si Gustavo tiene tiempo, nosotros seguimos aprovechando el placer de tenerlo por acá. Ningún problema. Bueno, buenísimo. Ustedes mandan. Cuando ustedes me dicen chau, chau, yo me voy. Pero mientras tanto, estoy acá. Bueno, hay unos profes de matemáticas que preguntan por estrategias para poder captar la atención de los estudiantes a través de un proyecto que se pueda plantear, y también otra docente de matemática, así que las voy a hacer medias enganchaditas esas preguntas. Consulta si es posible, si tú crees que es posible aplicar el aprendizaje basado en proyectos para desarrollar la totalidad del programa de matemáticas de un curso. Qué pregunta más linda, me encantó la pregunta. Dos cosas. Mire que yo me pongo a hablar, ojo los tiempos, y el otro colega que me sigue, pero dos cosas, profes. Primero, todas las estrategias son posibles utilizar en nuestras aulas. Lo importante es qué quiero yo como docente. Los profes de matemática que me hicieron esa pregunta, yo tengo un taller STEAM que tiene matemática incluida con la disección de un calamar. El título es la disección de un calamar. Yo ahí trabajo mitología escandinava, trabajo las películas actuales, trabajo la sistemática en la organización taxonómica de los organismos, trabajo matemática porque les hago que tengan un calamar o un pescado, porque bueno, ahora con la virtualidad en muchos pequeños lugares del mundo, como me ha tocado con Perú, con Colombia, que no tienen calamar, entonces le digo, traigan un pescado, no importa. Eso es lo de menos, es secundario. ¿Sí quiero que se ensucien las manos? Sí quiero que se ensucien las manos. ¿Me importa que hagan una disección del calamar o del pescado hermosa? No, no me importa. ¿Por qué? Porque muchos de ellos me dicen, es la primera vez que toco un pescado o un calamar. Nunca me había pasado de abrirlo. Segundo, empezamos a tomar medidas. Esto para los profes de matemáticas que estaban inquietos. Empezamos a tomar medidas, profe de matemáticas. Ya vayan imaginándose ustedes por dónde voy. Empezamos a ver estudios morfométricos. Los llevé a la pesquería. Bueno, esto también es importante para los científicos porque permite el desarrollo de pesquerías. ¿Y para qué será importante administrar las pesquerías? Y ahí empiezan, bueno, porque si nos comemos nosotros todos los calamares, todos los pescados, después el día de mañana no tenemos. Ah, bien, y empezamos a abordar otro tipo de cosas. Termino con que la tinta del calamar y la pluma, ellos la utilizan para hacer un dibujo o escribir una frase o una palabra desde lo emocional que le implicó esa clase.
Y ahí tengo matemática, tengo literatura, tengo historia, tengo filosofía, tengo un montón de cosas en ese taller que es formidable. Ahora bien, sí es posible aplicar ABP para todos los contenidos que tenemos en el programa. Sí es posible, profes, pero no es recomendable. Yo les voy a decir una cosa, no se casen con una sola metodología. No se casen con STEAM, no se casen con ABP, no se casen con la metodología tradicional, no se casen con una sola. Sean estrategas, utilicen según los grupos, como están conformados, aquellas estrategias que entiendan que son las más adecuadas para estos chicos que están en esta clase. Ahí me ha pasado al principio, cuando me estaba formando en esto de ABP, que nadie lo nombraba, y esto de STEAM, de decir, esto me salió horrible en esta clase, sin embargo en esta otra estuvo buenísimo. ¿Pero y por qué? ¿En qué fallé? Y me iba a mi rol, ¿no? ¿En qué fallé? Hasta que me di cuenta que en realidad también hay grupos que están más dispuestos a trabajar de una manera y otros están más dispuestos a trabajar de otra. Entonces, mi recomendación es que utilicen distintas estrategias didácticas a lo largo de todo el año. Para algunos contenidos es mejor utilizar ABP, capaz que para otro un enfoque STEAM, capaz que es necesario para algún contenido puntual, cuidado, puntual, hacer alguna clase tradicional. Yo no es que esté en contra de las clases tradicionales, lo que estoy en contra es cuando las clases tradicionales tienen un alto porcentaje de las clases dictadas al año. Ahí hay que tener cuidado. No sé si contesté las preguntas de los profes. Perfecto. Bueno, acá no hay más que loas y felicitaciones para vos, Gustavo. Así que el resto de las preguntas ya voy a contactarte para que las puedas responder y las compartimos en la web. Y ahora sí le doy la palabra a Gladys. Nuevamente agradecerte, es un placer. Y bueno, y ya damos paso a la próxima conferencia. Y si lo consiguen, los invito a que lean un libro del Dr. House que está muy bueno y que nos sirve muchísimo a los profes para poder trabajar con nuestros alumnos un montón de aspectos, desde la ética, la filosofía, la matemática, el cuestionamiento, el pensamiento reflexivo. Se los recomiendo, no lo traje, pero se los recomiendo. Gracias, profe, ha sido un placer. Muchísimas Me hubiera gracias, encantado verlos, Gustavo. pero bueno. Que tengas buenas